permiso de la mesa directiva, me voy a permitir leer para todos ustedes posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en apoyo a la reforma energética presentada por el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, este pasado 12 de agosto del 2013. Compañeras y compañeros diputados que integran esta mesa directiva de la Diputación Permanente, amigas y amigos de los medios de comunicación que nos honran aquí con su presencia, personas que nos distinguen con su asistencia el día de hoy en esta sesión de la Comisión Permanente, gracias a todos por acompañarnos. Hago uso de la palabra en nombre de todos y cada uno de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI ante este honorable Congreso del Estado para presentar nuestro pronunciamiento de apoyo a la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ante el Congreso de la Unión el pasado 12 de agosto. La trascendencia histórica, política y económica de la reforma energética amerita que todos los sectores de la sociedad la conozcan a fondo. Por ello, es necesario que se informe claramente el contenido de la misma, ya que sus efectos serán de gran importancia para el bienestar de los mexicanos. En ese sentido, los diputados del PRI estamos decididos a informar nítidamente a los ciudadanos que el objetivo principal de la iniciativa es confirmar la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y a su vez permitir al país aprovechar sus recursos energéticos bajo la estricta rectoría del Estado. Consecuentemente, solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación y a las organizaciones públicas y privadas que responsable y objetivamente informen a la sociedad de esta importante iniciativa de reforma. Es indudable que conforme a nuestra ideología y a nuestras convicciones de gobierno, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no se venden ni se privatizan. Al contrario, lo que se busca en dicha reforma energética es su fortalecimiento y modernización. Las ideas fundamentales de las reformas del presidente Lázaro Cárdenas, consecuentes con la explotación petrolera en ese 1938, están contenidas en la reforma del presidente Peña Nieto, destacando que la propiedad y el dominio directo del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo son y seguirán siendo de la nación. Asimismo, se retoman las ideas que guiaron las reformas legales cardenistas en materia eléctrica, que buscaban el desarrollo de un sistema nacional eléctrico bajo la conducción y regulación del Estado. Estamos seguros que con esta reforma se ratifican los siguientes principios: el régimen de la Constitución de 1917 en el sentido de que corresponde a la nación el dominio de los recursos del subsuelo, entre ellos el petróleo y los demás hidrocarburos; la exclusividad del Estado sobre la propiedad de los recursos en el subsuelo; la supresión de las concesiones tratándose del petróleo y carburos de hidrógeno; la incorporación de contratos que celebre el Ejecutivo Federal con organismos y empresas del Estado y o terceros que permitan expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo Federal, la participación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos. En virtud de lo anterior, debemos destacar que la trascendencia de la reforma constitucional está en que los mexicanos saldremos beneficiados con, primero, la seguridad energética que lograremos; segundo, la disminución de los costos en la producción de crudo, gas y sus derivados; tercero, la reducción en las tarifas de energía eléctrica y gasolina, y con ello la reducción en los diversos bienes y servicios que requerimos los mexicanos; mayores inversiones en nuestro país, detonando con ello el desarrollo regional
por la construcción de refinerías y todo lo que esto implica. Mayores ingresos para Pemex y el gobierno federal, así como para estados y municipios. El crecimiento económico con más y mejores empleos. Por último, retomar el lugar que nos corresponde, México como potencia petrolera. Quienes integramos el grupo parlamentario del PRI, sostenemos la convicción de que la reforma energética propuesta por el presidente de la República habrá de proporcionarnos la energía que México requiere para su transformación, preservando la propiedad de los hidrocarburos. Por ello, debemos trabajar en la consolidación de acuerdos reales con las fuerzas políticas que también han presentado sus respectivas iniciativas y que en más del 60% de ellas hay coincidencia. Es momento de cerrar filas, hacer de las diferencias nuestra fuerza como país, pero sobre todo, es momento de pensar en México. Muchas gracias.